soy Susi Gómez y esto es Misterio 13. Bienvenidos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos en realidad? ¿Dónde radica nuestra fuerza? ¿Qué es el alma? Desde hace tiempo los científicos están tratando de buscarle una explicación al alma, hasta incluso han decidido un lugar donde albergarla. Unos dicen que está en el cerebro, otros dicen que está en el corazón, otros dicen que está fuera de nosotros, en el universo. ¿Quién tiene razón? No lo sé. Vamos a averiguarlo hoy en Misterio 13. Hablamos sobre los caminos del alma con Pepe Bernal, experto en energías. Su teléfono 629-250-155. Hola, muy buenas. Bienvenido, Pepe. Gracias. Margarita Miralles, maestra de infantil y estudiosa del ser. Hola, Susi. Bienvenida, Margarita. Gracias. Pedro Pablo Miralles, arquitecto, profesor de yoga y profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela. Dirige el estudio de arquitectura PES Arquitecto en San Miguel de Salinas, Alicante. Buenas tardes, Pedro Pablo. Hola, buenas tardes, Susi. Os recuerdo que podéis vernos en Televisión San Miguel, encontrarnos en Facebook como Vega Fibra San Miguel y en el blog del Viajero Espiritual. Cada domingo podéis escucharnos en Onda 90 Radio a partir de las 13 horas. Un fuerte abrazo para todos nuestros oyentes. Esta semana queremos saludar especialmente a los seguidores de Misterio 13 de Barcelona, Murcia, Madrid, Moral de Calatrava, Ciudad Real y Ciudad de Machala en Ecuador, en donde estamos batiendo récords de audiencia. Muchísimas gracias a todos. También podéis escucharnos en YouTube y en nuestro canal de iVoox Misterio 13. Y ahora, relájense, respiren hondo, respiren lentamente. Y si en algún momento se sienten observados por algo o por alguien que no pueden ver, es porque han empezado a vibrar de modo que ellos sí les pueden ver y oír. Aquí comienza Misterio 13. Quédense con nosotros. Como seres humanos, la mayoría de nosotros vivimos inmersos en nuestra vida cotidiana con una mínima idea de quiénes somos, por qué estamos aquí o a dónde vamos. La mayoría de nosotros no hemos descubierto nuestro verdadero ser, el alma, aquello que está más allá del nombre y de la forma, más allá del resultado. Y por eso creemos que somos estos cuerpos limitados que ahora tenemos. Vivimos en el miedo, ya sea consciente o inconsciente, de que la estructura limitada del yo con el que estamos identificados morirá. En el mundo de hoy, la gran mayoría de las personas que se dedican a prácticas religiosas o espirituales están practicando técnicas que están condicionadas, lo que significa que son solo parte de la construcción del ego. La búsqueda y la actividad no es el problema. El problema es pensar que se ha encontrado la respuesta en alguna forma externa. La construcción del ego quiere más dinero, más poder, más amor, más de todo. En la mitología griega se decía que los dioses condenaron a Sísifo a repetir una tarea sin sentido por toda la eternidad. Esa tarea consistía en empujar sin cesar una roca hacia la cima de una montaña, solo para, una vez llegado arriba, dejarla rodar hacia abajo y volver a empezar. El existencialista francés y ganador del premio Nobel Albert
Camus vio la situación de Sísifo como una metáfora de la humanidad. ¿Cómo podemos encontrar significado en esta existencia tan absurda? Como humanos, trabajamos interminablemente construyendo un mañana que nunca llegará y entonces morimos. Si tenemos suerte y nos damos cuenta de esta realidad a tiempo, pueden suceder dos cosas: que nos volvamos locos al identificarnos con nuestras personas egoicas, o que despertemos y seamos libres. El pensamiento es una maravillosa herramienta cuando la mente está al servicio del corazón, porque la mente es buena sirviente, pero mala maestra. El ego filtra la realidad a través del lenguaje y las etiquetas y está constantemente jugando. Pero cuando se sueltan todas las etiquetas, es posible ver las cosas como realmente son. Un abrazo de luz. Cuando se sueltan todas las etiquetas, es posible ver las cosas como realmente son. ¿Quién empieza? Margarita. Bueno, sí, pero depende también en qué momento de la vida hacemos eso. Yo creo que el ser humano tiene una evolución, porque desde que nacemos hasta que desencarnamos, pues hay un periodo no demasiado largo ni demasiado corto, en el que no podemos decir que desde el comienzo ya tengo todo en mi haber. Vengo con el del todo, con memoria de todo, pero aún no lo tengo, aún no soy, aún no lo he aprehendido. Entonces, a lo largo de la vida, con las experiencias que vamos viviendo, con las elecciones que vamos tomando, diríamos que evoluciona tanto la parte material, porque hay etapas, está la infancia, la niñez, la adolescencia, ¿no? Entonces están las etapas materiales del cuerpo físico material, pero también a la par están esas otras partes que tiene el ser humano, ¿vale? Entonces, esas etiquetas las vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo en edad material, ¿vale? Entonces, si llega un momento en el que ya vamos siendo un poco conscientes y vamos tomando o vamos decidiendo y vamos siendo sujetos activos en lo que estamos haciendo, y podemos vamos incorporando etiquetas, y al mismo tiempo, cuando nos damos cuenta de ello, al quitarlas es cuando nos hacemos conscientes de que lo que somos no han sido todas esas etiquetas que nos han venido de la propia experiencia evolutiva de la materia. O sea, por ejemplo, un niño, depende de la familia en la que nace, depende la educación que recibe, depende del entorno afectivo social en el que se desenvuelve, pues le vamos diciendo, qué guapo es, qué inteligente, qué tal, qué buena personita, hay que ver qué obediente. Entonces todo eso, por el propio proceso de aprendizaje, el ser humano, el niño, va diciendo, uy,
Sí que esto soy. sí que Sí. es verdad. Y entonces Sí. una etiqueta que me pongo, otra etiqueta. Entonces voy respondiendo a esas cosas que me van diciendo que soy. Que pueden ser positivas Que o pueden ser negativas. positivas o negativas, efectivamente. Entonces, claro, así creces y vas cumpliendo, vas Cogiendo una completando, vas completando las necesidades o las carencias que tenemos, ¿no? Entonces llega un momento que ya esas etapas evolutivas tienen un crecimiento X que te hace dar cuenta que normalmente suele estar entre la infancia y la preadolescencia, que dices, tanta cosa que me dicen, tanta tal será o no será, y tú ya vas siendo sujeto activo de decir, pues no es tanto, porque ya va creciendo algo dentro de ti que te está diciendo que aunque los otros te vean bueno, los otros te vean inteligente, los otros te vean tonto o los otros te vean X, no es tanto como, ¿vale? Y ahí es cuando puedes tomar parte activa para ir quitando esas etiquetas. O sea, ¿Vale? que cuando yo alcanzo la madurez, cuando pienso que me da igual lo que digan, cuando tengo un propio concepto sobre mí misma. Sí, pero no es así con esas palabras, el me da igual, Bueno, ¿vale? No, es importante, ¿vale? Es muy importante el lenguaje que utilicemos y la toma de conciencia que vamos teniendo, que vamos adquiriendo. Porque eso es lo que va a permitir que luego en las decisiones que voy tomando mi evolución vaya en el sentido de crecimiento humano o que me quede en el crecimiento material. eso es muy difícil. Bueno, pero es lo que tenemos y es lo que, Es lo que hay, es lo que ¿verdad? hay. Entonces hay que ir descubriendo en cada uno porque sí tenemos herramientas suficientes para poderlo descubrir. A ver, Pepe, ¿Vale? ¿cómo podemos liberarnos de nosotros mismos? Una vez que tenemos todas las etiquetas y todas las cosas. Bueno, la etiqueta y todas las cosas se van creando a lo largo de la vida por todo lo que te dicen. Tu padre te dice cómo se ama, cómo tienes que comportarte, por eso esa etiqueta o esa forma no son iguales en todas las culturas. Hay una cultura que te va diciendo cada una, pues bueno, una cosa es buena o no, depende de dónde vivas o en qué lugar, en la parte del mundo. De todas maneras, hay que tener en cuenta que también dependerá, como estamos hablando del alma, el alma es la que va acumulando toda esa sabiduría o enseñanza que vamos adquiriendo a lo largo de las vidas y es lo que aquí realmente vamos mostrando. El trabajo aquí está en poder conectar con todo ese aprendizaje que algunas veces lo expresamos ya porque lo tenemos como integrado y otro que vamos aprendiendo a lo largo de las vidas. Hay que tener en cuenta que vivimos muchas vidas. No se pensarán nuestros oyentes que aquí con 10 vidas hemos acabado. O sea, tenemos muchas vidas porque vamos aprendiendo muy poco a poco porque la materia es una gran atracción y una gran distracción. La mayor distracción que tiene el alma es la materia. Entonces hay que tener en cuenta que la mente, según la metafísica, yo también lo creo así, la parte mental está dividida en 7 como cuerpos, como todos los cuerpos, como el astral, como el físico. Y de esos 7 cuerpos, 3 son el yo inferior y 4 es el yo superior. El yo inferior está conectado con la parte materia. Y el yo superior nos conecta con nuestra parte alma. Entonces ahí esa, digamos, lucha la tenemos en ese yo que es la mente. Realmente la lucha la tenemos en la mente. Y ahí es donde está nuestra decisión. ¿Lo que yo hago me lleva al camino del ego o me llega al camino del alma? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Esto que voy a hacer, este trabajo, esta acción, esto que estoy expresando, me lleva hacia el ego o me lleva hacia el alma? ¿Me lleva hacia mi egoísmo, hacia mi parte material o me eleva y me lleva a la unión con el resto de personas, hacia el amor? Y en esa pregunta cuando decidimos qué camino seguimos, qué suma más en nuestra vida. Yo creo que eso es una línea tan fina que ya no sabes. Tú te crees que eres muy espiritual y que eres maravilloso o maravillosa porque estás haciendo en todos los ejercicios de yoga o todas las cosas, leyéndote todas las cosas para ser más espiritual y resulta que lo que estás haciendo es fomentar tu ego. Es que es un trabajo muy fuerte porque hay una frase
muy famosa que dice, el ego se viste con ropajes preciosos. Es decir, el ego te engaña porque él se viste con un ropaje que parece que tú estás evolucionando espiritualmente. Y precisamente el mayor mal que existe es el orgullo espiritual. Cuando uno piensa que soy más que nadie porque sé más, conozco más o he hecho más, cuando realmente la sabiduría o el ser persona no quiere decir que seas más por tener más conocimiento. El conocimiento te puede dar alguna herramienta en un momento determinado o te puede ayudar con herramientas a que tú seas capaz de superar algunas cosas, pero no es en sí. Puede haber, por ejemplo, un pastor en medio de un campo que tenga una sabiduría y una belleza interior inmensa, y puede estar una persona en una biblioteca que se haya leído todos los tomos que hay y ser la persona más horrible que te puedas imaginar. Y lo conocemos por gente que a lo mejor tiene muy famosa, con mucho dinero, con mucho poder, y teniendo a su alcance todo, lo tiene muy difícil porque ha encarnado en un lugar donde va a disponer de todo lo que pueda tener la materia. Hay que tener en cuenta que también el sitio donde naces es difícil o te va a colocar en dificultad. Y el alma te va a colocar allí donde sea la mayor dificultad o lo que más necesites aprender. Por eso decimos, jolín, qué difícil, qué bien lo tiene aquel o el otro. Es que a lo mejor aquel ya en una vida solucionó lo que tú estás en esta trabajando. Y para mí es muy difícil lo que me han puesto en esta vida, pero para ella lo difícil es lo suyo y para ti lo tuyo. Claro. Y a lo mejor yo digo, yo me cambiaría con ella, qué fácil lo tiene, porque a lo mejor yo esa parte la tengo aprendida. O no vengo a aprender esa parte aquí. Claro. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando alguien mira a una persona, tiene que mirarla en su conjunto, no mirarla con lo que hace o con lo que es aquí, sino mirarla en el fondo, en lo que es realmente su ser. Y todos somos iguales. Todos. Has dicho una cosa, Pepe, que creo que habría que matizar. Dices que el alma aprende. Yo creo que el alma, ella por sí no aprende, el alma incorpora. En este mundo material disponemos de la materia, que es nuestra inteligencia, la mente, que es la que va conociendo y con otras partes materiales va proporcionándonos las experiencias, y en esas experiencias es cuando el alma va incorporando. Bueno, y eso que incorpora... Incorporar también es aprender, de alguna manera. Pero no en el sentido que conocemos como aprender, que es la manera que aprende la mente, la inteligencia, que es material, ¿vale? Que es importante matizar eso y tenerlo claro. Bueno, que el alma es espiritual y el alma incorpora, porque el alma es la que va a permanecer. Bueno, eso lo que tú aprendes con la materia de aquí te sirve para el tránsito que tenemos. Bueno, eso es una de las opciones. Yo siempre digo que no se aprende, sino se entiende, se comprende, se acepta y se integra. Esos son los 4 pasos. Entender, comprender, aceptar e integrar. Ajá. Y eso es lo que se hace. Lo que pasa es que no llegamos a aprender a ese hecho. Porque se supone que aprender es tomar, que es aprender. Tomo, cojo e integro. Por eso aprendo, es decir, cojo. Porque he entendido, comprendido, aceptado e integrado. Y lo digo en ese sentido. No se aprende como aquí aprendemos la matemática, 2 por 2, 4. Bien. Sino uno lo tiene integrado cuando ve 2 por 2 y no tiene que pensar. Lo tiene integrado de tal manera que ya lo sabe. No tienes que estar pensando lo que vas a hacer. Bueno, Pedro Pablo, que lo tengo aquí olvidado. Abandonado. ¿Es el ego el enemigo del alma? Yo creo que no. El ego no es el enemigo del alma, porque el alma, al hilo de lo que estaban diciendo, pienso que, como dice Margarita, el alma no aprende, porque el alma es inmutable. El alma es lo único que es inmutable, no cambia. Si no cambia, no va a cambiar por aprender. Cuando aprendes cambias porque adquieres un conocimiento nuevo. Entonces, esa inmutabilidad del alma hace que ya lo sepa todo, no cambia, no tiene principio ni fin, no cambia, es inmutable. Entonces eso, lo que me lleva a mí a pensar es que, como siempre hay un dicho que dice, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual o buscando una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Eso para mí hace que con esa experiencia humana aparezca el ego como herramienta para manejarte en este plano, ¿no? Porque al final pues hay una serie de condicionantes y dificultades.
Entonces el ego no es el enemigo del alma, es una herramienta que tiene que estar al servicio del alma. ¿Cómo se hace eso? Pues en un momento dado el ego tiene que colaborar y esa colaboración pasa por quitar las etiquetas, efectivamente. Hay muchísimas herramientas, hemos comentado ya en varios programas algunas de ellas. Me gustaría en este punto hablar del yoga un poquito más, ¿vale? Porque lo has mencionado tú también, Susi, cuando has dicho que bueno, vamos a practicar yoga y tal y cual. Y es porque la mayoría de la gente, y es mi percepción, porque he sido profesor de yoga en algunas ocasiones, ¿no? Ahora no ejerzo, pero sí que estudié con profundidad el tema para poder hacerlo. Entonces, lo que se trata es de practicar con atención. Esa es la diferencia, pero practicar con atención, no solo practicar yoga con atención, en este caso, pues a mí me ha interesado esa herramienta y es la que yo he utilizado, pero es vivir la vida con atención. Por eso el pastor que decía Pepe puede perfectamente tener esa sabiduría porque vive con atención, observando la naturaleza, observando los fenómenos que están a su alrededor y extrayendo esa sabiduría de ahí, o ese conocimiento que él transforma a través de su experiencia en sabiduría. Entonces, para mí la palabra clave en este caso es atención. Cuando uno está atento, se da cuenta de las cosas. Y se da cuenta, claro, lo haces a través de la inteligencia, a través de la mente. Entonces, esa mente es la que poco a poco va eliminando esas etiquetas y consigue limpiar la lente a través de la cual la conciencia testigo, Purusha, que está detrás de nosotros, no detrás o dentro, para hacer un símil es como una lente de cámara, ¿no? De cámara fotográfica, y Purusha sería el negativo. Entonces, si la lente está sucia, va a aparecer niebla, pero si tú limpias la mente, entra la luz directamente, ¿no? Y es esa lente es la mente, por eso hay que preocuparse de limpiar la mente. Entonces, no solo el cuerpo, que también, en este caso la mente engloba todo, cuerpo, mente, respiración y espíritu, que es lo que significa el yoga, la unión de esas 4 partes del ser, porque luego Purusha trasciende todo eso, aunque forma parte también, ¿no? El Purusha sería, en este caso, la conciencia testigo que dice el yoga, también podría denominarse Atma, que es como el Bhagavad Gita, Krishna en el Bhagavad Gita lo denomina Atma, que es curioso que etimológicamente se parece mucho más Atma a nuestra palabra en castellano alma que la etimología de donde viene, que es ánima del latín. Entonces es bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Porque siempre digo que para mí es importante beber de la fuente, ¿no? Si nosotros estamos bebiendo un vaso de agua, no cogemos el agua de la desembocadura de los ríos, ¿no? Vamos al manantial, que está más fresca y es donde tiene más poder curativo, ¿no? Las fuentes curativas tradicionales de toda la vida de las civilizaciones. Entonces, para mí el beber de la fuente es ir directamente ahí. Es algo que yo pienso, bueno, para mí la fuente es el yoga, es la cultura védica de la India, del Valle del Indo, que tiene pues miles de años de antigüedad, ¿no? Entonces esa manera de verlo, este Atma, que tiene unas cualidades, es inmutable, es no manifestada y es incognoscible. Inmutable porque no cambia, como hemos dicho. No manifestada porque no se puede ver, ni tocar, ni oír, ni oler, no se puede percibir con los sentidos. Y es incognoscible porque ni siquiera con la mente ordinaria podemos entender su dimensión. Por eso, cuando se define el Atma o el alma en el Bhagavad Gita, a continuación es lo primero que Krishna le dice a Arjuna, que es el príncipe guerrero, cuando están a punto de luchar contra el enemigo, y en ese caso el enemigo es su primo que ha usurpado el poder. Entonces él se ha quedado con una mínima parte del ejército y el primo es el que tiene pues todos sus maestros de la infancia, sus familiares, todos se han quedado en el lado, bueno, ha sido un golpe de estado, se han quedado de ese lado y por el honor todos luchan con quien es el jefe de estado en ese momento y Arjuna es, digamos, el proscrito, pero presenta batalla. Entonces cuando está en el campo de batalla a punto de empezar, Krishna, que es su maestro de la guerra, es el que va en el carro con él, con los caballos, y él va en el carro, ¿no? Entonces Krishna le está hablando y dice, él decae, Arjuna decae y dice, ¿por qué tengo que luchar contra mis seres queridos? No quiero hacerlo, eso no está bien, prefiero renunciar. Y Krishna en ese momento se le manifiesta como una encarnación de la deidad en la tierra, una revelación, como puede ser Jesucristo para nosotros, una encarnación
de Dios, vamos, y le dice, si tú crees que puedes matar a alguien, estás muy equivocado, porque dentro de cada uno está Atma, que es El alma. inmutable, no manifestada e incognoscible. Por tanto, ponte, no le dice ponte las pilas, es lo digo yo aquí ahora, dice Ponte las eso. pilas y cárgate. Tranquilo y haz tu trabajo, porque luego vas a definir lo que es el karma yoga, que es el yoga de la acción, el acción en tu vida, y eso pasa por, no me estoy yendo por las ramas, sino retomo un poco el tema de las etiquetas, ¿no? ¿Quiénes somos? En este caso, esas etiquetas nos han definido en nuestra vida sobre la tierra, ¿no? En nuestros pasos, pues uno tiene su profesión, tiene su pareja, tiene su familia, y eso no quiere decir que por tener un alma que es inmutable vayas a rechazarlo o vayas a pensar que es menos importante, no, simplemente lo que tienes que hacer es tu camino desinteresadamente, empieza a hacerlo para aprender lo que es la vida aquí, y entonces a partir de ahí es cuando podrás con atención llegar a Atma. Pero sí que tienes que tener un punto de partida, una creencia que hay algo dentro de ti que merece ser encontrado, pero a través de la vida cotidiana de cada uno, ¿no? Si te toca guerrear, guerrea. En ese sentido, ¿no? Porque con las leyes que correspondan, con las leyes del honor, con las leyes humanas, como sea, ¿no? Entonces eso a mí me parece precioso, el tema de reconocer primero, lo que hacemos es reconocer el alma en este caso, ¿no? Es la chispa divina que habita, el ser verdadero, ¿no? Que habita dentro de nosotros. Entonces hay una frase preciosa con la que termina de definir en el capítulo del Atma, dice, para que cesen tu dolor y tu aflicción actual, Arjuna, tendrás que superar tu ignorancia del ser verdadero que llevas dentro de ti. Y ahí empieza su enseñanza. La enseñanza de Krishna dura 20 minutos, teóricamente son 20 minutos que le habla antes de empezar la batalla, y cuando termina, presenta la batalla. ¿Y quién gana la batalla? No voy a desvelar el final. No voy a hacer un spoiler, eso para Cada uno tiene la suya. Tiene la suya, ¿verdad? Aquí que cada santo avance su vela. Yo creo que para el ciudadano de a pie como yo me pregunto muchas veces, estoy haciendo todo lo que puedo, lo estoy haciendo bien, pero sobre todo estoy haciendo todo lo que puedo, soy perezosa. ¿Qué puedo hacer más? O sea, yo me hago todo este tipo de preguntas y lo que yo no quisiera jamás es que mi ego me dominara, pero pues sé que me domina porque esto cada vez lo veo peor. Bueno, si te sirve de consuelo, Arjuna también flaquea un poquito al final. Vale, me sirve. Bueno, vamos a seguir avanzando. A ver, yo quiero preguntaros, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Porque aunque se suponga que está muy clara, a lo mejor yo no la tengo tan clara. O estoy equivocada en lo que pienso. A ver, ¿quién quiere hablar primero? Bueno, yo lo primero es que yo no creo que tengamos que aprender el budismo ni el hinduismo. Es una religión hecha en un momento determinado para un grupo de personas determinadas. Y yo... El yoga no es budismo ni hinduismo. Y bueno, yo pienso que si yo necesitara eso, hubiese nacido allí. Cuando yo he nacido aquí es porque necesito aprender lo que hay aquí. Eso es lo que yo pienso. Entonces, la forma de explicarlo, bueno, ellos hablan del Jiva Atma, que es como la alma individual, también dice eso el budismo, que hay dos almas, una universal o Atman y una personal o individual que se llama Jiva Atma, que forma como parte de la global y que es individual, que es más o menos lo que viene a decir, bueno, yo soy más de Occidente, yo he estudiado Oriente, pero a mí personalmente creo que si estoy aquí tengo que aprender Oriente. Y lo mismo miles de años puede tener la Biblia o la parte hebrea que la parte del budismo. Por ejemplo, en el Tesalonicenses 5.3 dice la Biblia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Y en varios puntos Él hace esa separación, la Biblia: espíritu, Y alma y cuerpo. Que realmente el budismo hace igual. Atman, el Jiva Atman y el cuerpo, que es una diferenciación. Dicha de otra manera, porque
cada uno lo representa de una manera. De todas formas, la diferencia, como has preguntado, de espíritu y alma, es que el espíritu es aquella parte inmortal, aquella parte divina de Dios, aunque todo sea Dios, y el alma es como el intermediario entre ese espíritu y la tierra, porque realmente el espíritu divino y puro nunca podría estar en contacto con esta materia, digamos, que está en evolución y no es perfecta. Entonces, el alma es, digamos, la herramienta o el ente que utiliza el espíritu para aprender esta materia y perfeccionarse o adquirir o lo que como queramos llamarlo. A ver, como una interfaz. Sí, entonces el alma es el que va cogiendo cuerpos hasta que llegue un momento en que el alma también morirá, porque se habrá fundido, el espíritu no necesitará de esa herramienta y se habrá acabado. ¿Qué ocurre? Que uno dice, ¿y qué es lo que hace el alma y qué hace el espíritu? Pues el alma sería, digamos, la que tendría que expresar a Dios, puesto que estamos aquí en esta tierra. El alma expresa a Dios y el espíritu sería como el que conecta y está conectado con Dios. Y el alma es el que expresa eso. A ver, el espíritu es la chispa divina. La chispa divina, y el alma expresa ese, que es lo que hacemos aquí, expresar y traer, digamos, el cielo a la tierra. Entonces, el alma es la que expresa a través de los cuerpos esa parte divina que todos llevamos dentro, que según la metafísica está en el corazón, esa llama trina o esa chispa divina. Esto es Occidente, Oriente dice otras cosas. Yo hablo desde la parte en la que a mí me toca, donde vivo y donde yo conecta conmigo, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, ni la verdad ni la no verdad, sino con la que yo conecto. Y entonces esa parte chispa divina es la que todos tenemos dentro, pero el espíritu es eso, y la otra parte es el alma, y el alma es la que va creando esos cuerpos, como cambiando de camisa o de chaqueta, para ir adquiriendo, integrando todo, y al mismo tiempo conectando con la parte divina del espíritu para que se exprese aquí en este mundo esa parte divina que es el fin. Margarita. Bueno, yo pienso, no va desencaminado Pepe, pero pienso que el espíritu es la parte que queda cuando desencarnamos, es la parte que pasa y que permanece hasta que vamos cogiendo conciencia de la historia. Y el alma está con ese espíritu, que diríamos es como el siguiente cuerpo cuando desencarna este, ¿vale? Y el alma, yo creo que, o sea, ese espíritu llega a un momento en el que también desencarna, y lo que queda eterno es el alma. ¿El alma o el espíritu? El alma. El alma. La parte, diríamos que la parte corpórea nos dan el soplo divino para que vaya formando y conformándose en este mundo material. El alma se incorpora cuando ese espíritu con ese cuerpo llega un momento en el que, por experiencia divina o por decisión moral, tú haces una elección, ¿vale? Entonces, en ese momento nos regalan algo a alguien que va a permanecer con el alma hasta el final. Muy bien, Pedro, Pablo. Bueno, yo quería decir, contestando un poco lo que ha dicho Pepe, yo en ningún momento he dicho que haya que aprender yoga, ni estudiar hinduismo, ni budismo. No se lo hizo por ti, yo lo digo en general porque... No, te lo digo porque yo he hablado de yoga, que quede claro que el yoga no es budismo y el yoga no es hinduismo, ¿vale? El yoga es una sabiduría, que es una filosofía, por eso se ha adaptado también a Occidente, porque es como transparente, es como una mano que puede encajar perfectamente con las creencias occidentales. Cuando yo hablo de la fuente, no significa que haya una sola fuente. Evidentemente, si he hablado de manantiales, manantiales hay en todos sitios. Lo que pasa es que también pienso que hoy en día, con las herramientas que tenemos digitales y no digitales, podemos acceder a conocimientos
que nos estaban vetados hace pocos años. Entonces, claro, me parece interesante poder contrastar, sobre todo cuando uno está en la búsqueda y en el crecimiento, ¿vale? Eso lo quería dejar claro. Entonces, con respecto al espíritu y al alma, yo pienso más como Margarita. Para mí el alma, como he definido antes, es lo inmutable. Y el espíritu es, digamos, la parte energética individual que tenemos dentro, que está como superpuesta, digamos, al cuerpo físico. Entonces, hay una palabra bastante conocida, occidental, Merkaba, no sé si la habéis oído alguna vez. Merkaba aparece en el judaísmo, en la visión de Ezequiel, aparece el carro, ¿no?, del ser humano transformado en la divinidad. Y aparece también en el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto en realidad es el origen de la cultura occidental, porque pasa el conocimiento a través de Grecia y de ahí es donde ya directamente reconocemos que es nuestra fuente de cultura occidental. Pero en realidad es Egipto la fuente de Grecia, aunque no mucha gente reconoce esto, pero yo creo que es así. El teorema de Pitágoras, por ejemplo, lo conocían en Egipto bastante antes, e incluso conocían el metro, incluso conocían muchas cosas de una manera gráfica que no se ha entendido así hasta hace bien poco. Entonces, volviendo al Merkaba es un vehículo en el que el ser humano tiene la capacidad de trascender su materialidad. Entonces se compone de 3 palabras, mer, ka y ba. Mer es un campo contrarrotatorio específico, una manera de expresar la luz. Ka es el espíritu individual. Y ba es la interpretación de nuestra realidad particular en ese momento que estemos nosotros encarnados. Entonces, para mí define muy bien esto el tema de, además, cuando está en la sabiduría popular también está el espíritu, ¿no? Como he visto un espíritu. Has visto un espíritu porque lo que es has visto como una energía. Algo que no es tangible, algo que no es tangible, pero es algo individual. Pero que normalmente, muchas veces usamos indistintamente alma y espíritu y no sabemos exactamente lo que es. Claro. Usamos las pero palabras. nadie dice he visto un alma. O un alma Bueno, en pena. es verdad que se dice Sí. no hay ni un alma. Y alma en pena. Sí, no, Sí, indistintamente usamos. De todas formas, hay que tener en cuenta también que el cuerpo también está formado por distintos cuerpos, como el cuerpo físico y el astral. Y lo que se ve es un cuerpo astral que forma parte de una parte mínima de nuestro cuerpo, que está formado por distintos cuerpos, que no es un espíritu. El astral desaparece con el tiempo también. Sí, bueno, yo hablaba del espíritu en la palabra. Pero lo quiero decir que lo que se ve, que has dicho que lo que se ve es un cuerpo astral que se deshace. Igual que el energético, eso desaparece también. Hay que tener en cuenta que no vemos ni el alma ni el espíritu. De eso no se ve los cuerpos que se deshacen. Sí, de todas formas yo siempre pienso que cuando hay este tipo de discrepancias es porque a lo mejor estamos dando nombres a distintas formas. Sí, lo que para uno es, y claro, son temas metafísicos que son difíciles de definir. Pero bueno, por eso intentamos buscar pues definiciones de gente que sabe más que nosotros de otras cultura nuestra, occidental, oriental o lo que sea, pero que haya algo estudiado, ¿no? Algo que antes que nosotros alguien lo haya pensado y tomamos esa referencia. Entonces, bueno, sí que es confuso precisamente porque no es lo mismo que estar estudiando pues algo visible, que lo puedes diseccionar, ¿no? Entonces esto pues crea cierta confusión, pero bueno, es que al final cada uno tiene que llegar a conectar con su propia fuente. Pero al hilo, ¿has terminado? Sí. Al hilo de lo que aporta Pedro, hablando de las culturas, de los comienzos, de quién es base de quién, la filósofa Simone Weil, francesa, es una mujer que se plantea el llegar a descubrir quién es y para qué está aquí. ¿Vale? Es muy interesante, muere muy joven, pero ella, para llegar a ese conocimiento, que no necesariamente, como dice Pepe, hay que ir a lo más lejos del mundo, sino que ella quiere encontrar la raíz y descubre que la base de nuestra cultura occidental viene de Grecia, viene de Egipto.
y ella analiza esas culturas, y lo voy a ligar con algo esencial que no hemos hablado y es, hay que tenerlo en cuenta, que es la educación y la vivencia que desde niños, como adultos, como familia, como padres, como educadores, no hemos de descuidar, es proporcionarles a todos, a los niños, si somos educadores o si somos padres, pero toda persona tenemos la obligación de hacernos esa cuestión, porque todos, con estudios o sin estudios, tenemos la posibilidad de encontrar la respuesta, porque en todos está lo mismo. ¿Vale? Entonces cada uno nos haremos la pregunta en la medida en la que hayamos desarrollado nuestro entendimiento, nuestra inteligencia o nuestras propias necesidades afectivas. Entonces no es tanto el tener envidia, el desear lo que el otro tiene, el quedarme solo con lo material, sino que retomo un ejemplo que creo que casi todos hemos vivido. Cuando estamos al cuidado de un bebé, cuando estamos educando a un bebé, seas madre o seas abuela o seas tío o seas un señor que te has encontrado en el parque con un niño, si eres honesto contigo mismo y quieres que ese niño esté aprendiendo, y cuando tú estás viendo que va a correr un peligro, no es ir a interferir, a cogerlo para que no caiga, sino estar muy atento, sin interferir, pero sin dejarle caer en el peligro. En ese sentido es en el que hay que estar en nuestro aprendizaje y en nuestro descubrimiento, que es lo que tú decías de estar atentos. Al estar atento, al estar en el presente, que tú también lo dices mucho, Pepe, es cuando obviamos las envidias, las riñas, los odios, las tales. Y ese es el camino que el alma ha de transitar. Que el alma, cuando vive esta experiencia con el espíritu y con su cuerpo, y con esa ayuda que le proporcionan cuando hace la elección moral, va alcanzando su meta. Bueno, pues nosotros no somos los únicos que nos preguntamos estas cosas. Si es que con lo que estoy oyendo, casi que lo fácil es decir, pues mira, no hay nada más. Y así ya se termina el programa. Sí que hay, porque has puesto el ejemplo en el vídeo de Sísifo, sí. Y eso es calcao. La vida misma, es la vida misma. Bien, pues, empujar una piedra para que caiga. Pues los científicos también se han hecho eco de estas preguntas, de que hay algo más, de quiénes somos, de dónde vamos, de dónde venimos y todas esas cosas, y se han preguntado también por el alma. Cada uno ha dado su respuesta, cada uno ha llegado a una conclusión. Entonces, pues en el primer vídeo que vamos a ver nos hablan de que el alma está unida al universo. Vamos a ver lo que nos dicen. Vídeo, por favor. Adentrémonos en la apasionante posibilidad científica del alma. A excepción de los más jóvenes entre la audiencia, la mayoría habrá utilizado en el pasado los llamados monitores de tubo. Estos aparatos funcionan bajo el mismo principio que un osciloscopio, los rayos catódicos. Con el descubrimiento de los rayos catódicos en 1838, Michael Faraday sería pionero en una serie de experimentos que, a través de más de siglo y medio, conducirían al nacimiento de la mecánica cuántica.
La mecánica cuántica es una rama de la física que estudia y describe fenómenos físicos que ocurren a escalas atómicas. Es una de las teorías más exitosas de la ciencia. Esta disciplina trata de responder incógnitas sobre el universo que la mecánica clásica, que estudia el comportamiento de objetos macroscópicos, no es capaz de responder adecuadamente. Dos de los fenómenos que más controversia causan en mecánica cuántica son el entrelazamiento cuántico y la superposición cuántica. Entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas interactúan, pueden entrelazarse a través de un mecanismo que la ciencia hoy en día desconoce. Esto implica que ambas partículas se relacionan compartiendo información entre ellas. Lo sorprendente es que, sin importar a qué distancia se encuentren la una de la otra, al modificar una de ellas, la otra cambia proporcionalmente de forma instantánea. La información ha viajado instantáneamente. Las implicaciones de este hecho son colosales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede la información entre estas dos partículas superar la velocidad de la luz? Superposición cuántica. Este fenómeno nos dice que un objeto cuántico puede estar en múltiples estados a la vez. Es decir, en un sistema cuántico todas las posibilidades existen simultáneamente, con más o menos probabilidad, hasta que se realiza una medición. En ese momento el sistema cuántico toma una decisión y adopta una de las múltiples posibilidades anteriores. A esta decisión se le denomina colapso de la función de onda. Una de las múltiples posibilidades se ha convertido en un 100% de probabilidad. La nueva mente del emperador es un libro escrito por el eminente físico inglés Roger Penrose, profesor de la Universidad de Oxford. En esta obra, Penrose defiende que la conciencia no es algorítmica, sino que la mecánica cuántica juega un papel fundamental en la comprensión de la misma. Penrose y Hameroff llegaron a la misma conclusión de forma independiente. De manera fortuita, Hameroff leyó el libro de Penrose y, de esta forma, se puso en contacto con él. En 1992, ambos científicos se conocieron para compartir estas ideas, y de esta relación surgió un nuevo modelo de la conciencia, llamado reducción objetiva orquestada. Este modelo afirma que la conciencia tiene su origen en actividades cuánticas dentro de las células, más prevalentemente en las neuronas del cerebro. Al existir entrelazamiento cuántico en las neuronas, una de las consecuencias más abrumadoras de este modelo es el hecho de que la conciencia no reside en el cerebro, sino que se encuentra en el resto del universo en sí mismo. Es como si la información se encontrase dispersa por todo el universo y de alguna manera todo pudiese estar conectado. El trabajo de Hameroff y Penrose ha sido el detonante para que la idea del alma esté más cerca de la ciencia que nunca antes. En mi opinión, el hecho de que el entrelazamiento cuántico ocurra en nuestros cerebros significa mucho. Nuestro cerebro pasaría a ser receptor de información, no la fuente de la misma. Información que se encuentra en alguna otra parte, formando parte del tejido del universo en sí mismo. Y si esto es cierto, quizá nuestros pensamientos, personalidades y emociones existan más allá de nuestra existencia física. Este conocimiento científico está siendo estudiado y revisado. Algunas formas de pensamiento, particularmente la filosofía oriental, lleva predicando este tipo de cosas desde hace milenios. Para la ciencia y la razón son muchas las incógnitas, y será solo en los próximos siglos que quizá podamos dar con la evidencia para responder a algunas de estas profundas cuestiones existenciales. En mi opinión, el futuro del conocimiento humano se presenta emocionante, intrigante y excitante. Estamos presenciando los primeros momentos en los que la ciencia realmente se plantea las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el significado de nuestra existencia? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Está todo conectado, Pedro Pablo?
Sí, sí, está Estamos todo conectado, está todo conectado. con el universo. Sí, bueno, el universo está aquí porque nosotros estamos conectados, ese es el chiste. Claro, es que yo pienso en el universo y es como algo que Claro, está como arriba. está afuera, claro. Ahí está la primera dificultad de la experiencia humana, ¿no? De un ser espiritual viviendo una experiencia humana, el verse separado del resto. Entonces, bueno, la física cuántica es clara, ¿no? Además es que los experimentos son los que son. También son lo que son, y bueno, he dicho mal porque precisamente lo que también demuestra la física cuántica es que dependiendo del investigador, así sale el experimento. Sí. Que esa es otra de las grandes incógnitas. Porque, Según, claro, Según el observador. según el observador, sí. Entonces eso, según la ciencia, eso es imposible porque reproduciendo las mismas condiciones y reproduciendo los pasos exactos que ha de seguir el experimento tiene que salir siempre igual, porque si no, no es ciencia. Y en la física cuántica lo que están demostrando es que eso no es real, no es verdad. Que la parte individual del investigador que está esperando encontrar condiciona a nivel subatómico, a nivel de partículas. Entonces, bueno, pues hay un universo efectivamente por conectar o bueno, hay una pequeña conexión que hacer. A ver, no lo sé. a mí me ha resonado mucho eso de que el cerebro es el receptor y todo lo demás está alrededor o en el universo o donde quiera que esté. No han hablado del corazón, pero el corazón escucha antes que el cerebro. Pero del corazón vamos a hablar ahora. Si queréis, si queréis pasamos ya, porque vamos cortitos de tiempo. Bueno, con la historia de la conexión, aún no estamos conectados del todo, ¿vale? Esta galaxia creo que aún sigue desconectada, porque habríamos llegado a terrenos cuando hablamos de los ovnis y tal, hay seres más avanzados que nosotros, pero es por eso, porque ha habido una desconexión. Eso da para otro programa. Sí. Para otro Sí. programa. Sí. Pero bueno, sí, está conectado. Hay una red de conexión que podemos utilizarlas y que nos pueden Y servir. a mí lo que me ha gustado es eso de que mi pensamiento aquí puede estar conectado con cualquier punto del universo, del planeta o de donde sea. Hombre, lo ha demostrado los científicos que descubrieron a la vez la misma teoría sin conocerse, por ejemplo. Y eso se ha dado muchísimas veces en la historia, que dos personas o más, algo que no existía, lo han creado, un invento, una teoría, al mismo tiempo, en distintos lugares sin estar. Hay una conexión, pero es que también se habla del alma grupal de los animales, y también un animal que ha aprendido algo en un sitio, lo ha aprendido otro animal de la misma especie, a miles de kilómetros sin haberlo visto nunca. Eso ya lo han ¿Cómo? El experimento del centésimo mono se llama. Los etólogos ya todo eso lo han demostrado. están indicando que de alguna manera hay una conexión, Hay una teoría se sepa preciosa, o sí. no. Y también hablamos de las canalizaciones. ¿De dónde viene una canalización? ¿Cómo una persona es capaz de canalizar o ver algo tuyo del pasado si no te ha conocido? ¿De dónde saca esa información? Porque de alguna manera lo nuestro se queda en algún sitio plasmado. Y está ahí. Solo tenemos que ser capaces de cogerlo. Como si fuera una red de internet. Sí. Como una nube. Como Si la yo nube tengo un informática, ordenador que está aislado en mi casa, pues nada, si tengo como antes había un módem muy despacito, pues apenas tendré conexión. Si cojo una fibra ancha, pues solo soy capaz de bajar información y conectarme. Porque claro. Bueno, la parte interesante es que la ciencia está tratando por todos los medios de explicar lo que hasta ahora se decía o que no existía o que era inexplicable. Entonces, pues bueno, por lo menos ya es un paso grande. Y ahora vamos a ver otro vídeo muy bonito porque hay un doctor, hay otros señores que piensan que el alma reside en el corazón. Y es que están muy empeñados en buscarle sitios. Pues vamos a ver lo que nos dice. Vídeo, por favor. Al igual que la memoria celular, el profesor Schwartz también estudia la vida después de la muerte y cree que hay algo más profundo que recuerdos en juego. A veces la gente pregunta si es posible que estés trasplantando incluso el alma y el espíritu de esa persona.
Yo me veo obligado a contestar, sí, es posible. Para apoyar la teoría de que el corazón no solo es autónomo e inteligente, sino que también está espiritualmente conectado, Schwartz usa el trabajo de Rollin McCraty, quien ha realizado afirmaciones realmente sorprendentes. En este experimento en particular, la persona está sentada ante un ordenador en el que ve una fotografía. La actividad cerebral y la actividad cardíaca están monitorizadas. Midiendo los tiempos de respuesta del cerebro y del corazón ante los estímulos externos, McCraty y su equipo afirman haber conseguido la prueba de la autonomía e inteligencia del corazón. El corazón es lo primero que responde. Envía una señal al cerebro, luego la respuesta corporal y tomas conciencia de ello. Esa es la última secuencia. Corazón, cerebro y luego cuerpo. Quiero que prestes atención y observes las imágenes. También afirma que el corazón responde de forma diferente a las imágenes positivas y negativas. Mostrando fotografías de ambos extremos, McCraty afirma haber demostrado algo más increíble incluso. Lo que descubrimos fue que antes de ver la foto, el corazón respondía de forma que predecía cómo iba a ser la futura imagen. Y lo hacía de una forma que elimina el puro azar. Según McCraty, nuestros corazones son intuitivos. El corazón parece estar conectado a otro nivel de información o fuente de sabiduría, a lo que mucha gente llama espíritu. El corazón, como el cerebro, emite un campo magnético medible. McCraty aseguró que es eso lo que proporciona a nuestro corazón su capacidad extrasensorial. El campo magnético del corazón atraviesa la piel e irradia en el espacio que nos rodea. Aunque la existencia del campo magnético está demostrada, la teoría de McCraty sobre su capacidad no lo está. Lo que sentimos, la información emocional, está codificado en ese campo. El corazón no solo codifica esa información y la transmite a todo el cuerpo. Igualmente, cuando dos personas están en el mismo entorno, esa información se transmite entre ellas. Y eso es muy importante, sobre todo en el mundo actual, porque el nivel de estrés se está convirtiendo en un gran problema. Sin duda, es una de las cosas que más problemas provocan a nuestro sistema sanitario. McCraty está convencido de que el corazón transmite las emociones negativas entre personas con efectos potencialmente devastadores. El aumento del estrés en el planeta es una llamada de alerta. La gente está más estresada, las depresiones aumentan y eso se refleja en el aumento de cardiopatías. Si el corazón tiene poderes espirituales, afirma Schwartz, debemos aprovechar eso en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares. Literalmente, una causa importante de las cardiopatías es la separación de espíritu y cuerpo en las personas, y del corazón en particular, hasta el punto de que el espíritu y la materia pueden unirse, así como pueden unirse la ciencia y el espíritu, y el efecto secundario positivo de esto sería la disminución de las cardiopatías. Pero estas ideas poco convencionales sobre el corazón a menudo despiertan preocupación en la ciencia médica oficial. Lo que no debemos hacer es permitir que el péndulo retroceda hacia remedios no probados ni demostrados. Tenemos que seguir un método científico, tenemos que intentar demostrar que las cosas funcionan, y para hacerlo tenemos que empezar por entender los mecanismos de la enfermedad, y lo tenemos que hacer con el mayor rigor científico. El corazón está constantemente emitiendo sonido, ondas de presión, calor, luz, señales eléctricas, magnéticas y electromagnéticas. Todas las células del cuerpo están recibiendo estas señales de distinto tipo en diferentes momentos, porque viajan a diversa velocidad a través del sistema circulatorio. El corazón genera la mayor señal rítmica y electromagnética en el cuerpo. Si consideramos este campo magnético una onda portadora, está siendo modulado con información. Es la onda portadora de información, y los experimentos que realizamos dejan claro que se modula con patrones emocionales. En otras palabras, si nos sentimos enfadados, frustrados o irritados, la información que queda grabada en ese campo magnético es muy diferente a si sentimos afecto, amor o compasión hacia alguien. Bueno, pues ya habéis visto que
que el corazón tiene lo suyo. A ver, Margarita. Sí, claro que lo tiene. Han dicho cosas interesantísimas los doctores que creo que luego en la vida cotidiana las obviamos. Entonces, cuando vamos por la calle, estamos imbuidos en nuestro trabajo, pom, 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 cada uno vamos a lo nuestro, es como si nos metiéramos cada uno en una burbuja y dijéramos, ya no emitimos ninguna onda magnética, ya no y nos olvidamos de que el corazón sigue lanzando sus ondas catódicas, ¿no? Porque estaban... Sí, bueno, podríamos sus ondas energéticas, sus ondas energéticas, pero el pensamiento influye en el corazón también. O lo que estamos viendo, lo que estamos con que nos estamos cruzando, ¿no? Entonces, hay cosas... Pero el corazón tiene su propia inteligencia. Y sí. Sí, además esa es por adelantada, por es adelantada, intuitiva. Es intuitiva, por sí. adelantada. Eso de que me lo dicta el corazón, sí, es verdad, claro, es verdad. Es verdad, si es que... Sí. Pepe. Es verdad. Bueno, aquí lo que pasa es que confunden muchísimas cosas. Pues aquí mezclan aura con corazón, con astral, con cerebro, con conexión, con chakras, con alma, con espíritu, con ego. Todo eso hacen un remix y entonces confunden porque no separan las cosas. Pero claro que nos influye lo que estamos aquí. Es que yo tengo un aura con una vibración, con una emoción que cuando yo estoy enfadado y ella se acerca a mí, mi vibración de mi aura influye en su aura. Y claro que afecta a mi aura. Y eso que ha sacado ahí, que era como un toroide, eso podría ser lo que ellos han visto como forma del aura, que el aura tiene forma de huevo, por arriba más estrecho y por el centro más ancho. Entonces, estamos hablando del aura. Habla del chakra, el chakra corazón está en el centro. Tenemos 3 chakras abajo, más terrenales, y 3 chakras arriba. O sea, si tú obvias todo eso, pues claro que se pueden plantear montones de preguntas y no entender nada. Es como si tú vas a describir un coche y dices, es que hay una cosa que circula por la carretera, pero obvia que tiene un chasis, una puerta, una rueda, porque no estás viendo nada más que un espejismo. A ver, pero Pepe, pobrecicos, que son científicos intentando explicar el alma. Claro, pero fíjate que el corazón, según la metafísica, y mi opinión, en el corazón reside lo que es la chispa divina y la matrina, en el corazón. Por eso tiene su inteligencia determinada, que es donde tenemos nuestro centro ahí. A ver, yo tengo una pregunta pequeña. Has hablado del aura. Hemos visto un toroide. El aura, cuando nosotros pensamos en ella así como un halo por aquí, pero también va por delante y por detrás. El aura es como un huevo. La forma del aura correcta es como un huevo un poco más grande, es decir, por arriba se alarga por arriba de la cabeza, se ensancha a la altura del corazón y luego se estrecha hacia los pies. Pero por delante y por detrás también. Sí, como un huevo. Como el toroide. Un huevo redondo hacia el lado. Dependiendo de tu trabajo espiritual o tu trabajo de conciencia, ese aura se hace más grande, más extensiva o menos extensiva. Si tienes problemas de personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de drogas, alcohol, esa aura se les quebraja, se deforma, se ponen como en forma de saco, como en forma de que aquí se estrecha mucho, se estrecha por abajo de los pies, los que son adictos al sexo, los que todo eso, todo el aura te da esa información porque la forma del aura ya te da una información y el color te da otra. Entonces todo eso sí que está ahí. Y entonces, eso parte, digamos, si me levanto de malas. Igual que muchas personas están muy cansadas y es porque tienen el aura como resquebrajada. Sí. Entonces, pero quiero decir, el humor o la, no sé, o la tristeza que yo tenga, o la ilusión, la alegría, también influirán en mi aura. Vamos a ver, aquí hay 2 cosas. Si tú eres consciente, que es lo que hablaba antes de la física cuántica y lo que ha dicho antes Pedro, si tú estás atento y eres consciente de tu aura y que lo que viene de fuera no es tuyo, no te afecta. Pero tú entras en un sitio donde, por ejemplo, ahora hay mucho miedo. Eso te afecta porque tú dejas que entre. Sí, porque se contagia. Y si yo estoy muy triste, ella se sienta aquí al lado, y si ella no es consciente de que esa tristeza no es suya, pues va a adquirir la tristeza y se va a poner triste. Pero si ella piensa
y dices, no, esto no es mío. Es decir, yo estoy bien, ¿no? Y empieza a cambiar, no es mío. Automáticamente el aura responde a tu pensamiento, a tu intención. Y si tú estás presente, tú estás controlando tu energía. ¿Y el aura la genero para protegerme? El aura se genera porque es como una protección y al mismo tiempo, claro, es una protección y depende para qué la puedas usar. Por ejemplo, puedes usarla para sanar, porque puedes captar la enfermedad del otro, para protegerte, y también los colores del aura están diciendo cómo eres realmente, cómo estás. No es igual que sea rosa, que verde, que amarilla, que marrón, que negra. ¿Pero cómo estoy? ¿Ahora o a nivel evolutivo? No, eso es una foto. El aura es una foto, o sea, yo me hago ahora una foto del aura, que hay una máquina que puede hacerla, y me hago una foto y es como yo estoy ahora. El aura, y por ejemplo, mi aura está preciosa, muy bien, y de repente me cabreo y mi aura puede empezar a cambiar hacia un rojo amarronado y un destello y se borran los colores, pero si luego yo me pongo bien, pues el aura vuelve en posición normal. O sea, es una foto. Por eso, para hacerse una foto del aura, uno tiene que estar bien y tranquilo para mostrar cómo son sus colores normalmente. Si uno está alterado, pues va a salir alterada. Va a mostrar cómo tú eres. Bien. Es un campo magnético. Un campo magnético, sí. Añadir una cosa ahí, es que yo pienso que los científicos sí que están están estudiando el corazón en concreto, entonces no sé si ellos confunden o no, pero lo que sí que creo, hay otras informaciones que hablan del corazón como un campo electromagnético que tiene forma de toroide, precisamente. Entonces a mí me ha llamado mucho la atención que hayan descubierto esa forma geométrica concreta precisamente cuando han empezado a estudiar el corazón. Entonces yo creo, igual que energías electromagnéticas hay muchas en el cuerpo, la aura es una de ellas, pero luego se descompone también en otras según... quiero decir, que todo emite, ¿no? Entonces ellos están centrados en el corazón y pienso que puede que sí que hayan dado un poco con la clave del asunto, estén empezando a atisbar de que va, sobre todo lo que me parece muy interesante y es lo que quería comentar sí o sí, es que me alegro muchísimo de que haya médicos y que haya científicos que empiecen a interesarse por esos temas y realmente, claro, ellos tienen las manos atadas en el sentido de que tienen que seguir todo como ha salido el ministro de Sanidad de Escocia, creo que era, que decía, claro, pero hay que hacerlo de una manera científica, no podemos echar las campanas al vuelo, etcétera, porque bueno, de esa manera hay que ir pasito a paso asegurándose de que eso es lo que más o menos estamos hablando aquí todos los días, que ya se sabe según muchas culturas y muchas civilizaciones y corrientes o escuelas espirituales, pero que la ciencia tiene que asegurarse porque va como con pies de plomo. Entonces yo me alegro que por lo menos esta vez en vez de pies de plomo parece que ya son de madera. Bueno, pues vamos un poco más rápido, no sé. Vamos a ver a otro señor que ha escrito un libro científico que dice que el alma está en el cerebro. Vamos a ver. Próximo vídeo, por favor. Nuestros cerebros están programados para entender las intenciones de los otros, pero también podemos llegar a ver una intencionalidad en un círculo que se mueve por la pantalla. Si se desplaza de un modo concreto, quizá digamos, mira, el círculo está persiguiendo al cuadrado. Así que imponemos un alma incluso en las formas abstractas. Se trata de un instinto muy nuestro. Me parece que es bastante fácil que ese instinto de entender a la gente diera lugar al concepto de alma. Y no solamente en la gente. En la Edad Media se creía que incluso los árboles o las rocas tenían alma. Es verdad. Así que en la naturaleza había almas por doquier. Siempre que percibíamos algo parecido a una acción o cambio, creíamos ver un alma. ¿Y dónde se situaba el alma? Con los seres humanos, por ejemplo, lo primero que hacían los sacerdotes con un cadáver, con alguien muerto, era extraerle el cerebro. Pero al preparar el viaje al más allá, dejaban intacto el corazón, porque creían que era el motor de la vida. ¿Hasta cuándo fue esto así, más o menos? Pues sin duda, en el antiguo Egipto creían que el corazón era el centro de la vida, que el alma residía en el corazón.
Aristóteles también pensaba que el corazón constituía el centro de la vida. Muy poca gente pensaba en el cerebro, como lo hacemos ahora, como el lugar en que se ubica nuestro sentido del yo, nuestra personalidad, nuestros recuerdos. El corazón fue un concepto muy poderoso que estuvo vinculado al alma durante siglos. En la Edad Media, se creía que cada persona tenía 3 almas, una en el hígado, otra en el corazón, y luego estaba el alma racional, el alma del cristianismo, que no se ubicaba en ningún lugar concreto porque se trataba de un alma inmaterial. Así que el corazón siguió considerándose como un órgano central en lo relativo al alma, y por eso tenemos imágenes de Jesús abriendo su corazón. De este modo se nos muestra su verdadero yo, porque todos pensaban que allí residía el alma, que lo más recóndito de cada ser estaba en el corazón. Jesús no abre su cráneo y nos muestra su cerebro. Nunca he visto una imagen de este tipo. No, es cierto. Y luego, bueno, llega este médico británico, inglés concretamente, Thomas Willis, sobre el que versa tu fantástico libro. Y resulta que él es el primero que dice: todo está en el cerebro. Y en cierto modo, como veremos, se refería al hecho de que el alma se transforma en carne en el cerebro. Esto es algo muy revolucionario, ¿no?, para la época. Desde luego, se trataba de un modo totalmente nuevo de reflexionar sobre la naturaleza humana. Afirmaba que la memoria, la capacidad de aprendizaje y las emociones eran en realidad producto de los átomos del cerebro, de la química. Nadie había pensado eso antes. Claro, hoy día todos pensamos así, lo damos por sentado. Pero en el siglo XVII fueron Thomas Willis y sus colegas los que llegaron a esta idea por primera vez. Bueno, pues con todos los datos, los que han dicho ellos y lo que habéis dicho vosotros, como nos queda poco tiempo, nos queda muy poco tiempo, Pepe, una pincelada, un resumen. Bueno, pues después de oír todo esto, yo pienso que el corazón es donde reside el centro del ser y que el cerebro es como una antena. Con él canalizamos, conectamos y somos capaces de conocer, como ha dicho antes, como una conexión, y somos capaces de conocer muchas cosas como una antena. Pero el centro está aquí, por eso Jesús muestra el corazón, porque realmente nuestro centro del ser está aquí. El cerebro es nuestra conexión con el universo, con lo que sea. Por ahí canalizamos, recordamos y todo eso. En fin, cada uno tiene. Entonces los científicos cuánticos están más cerca de. Claro, porque todo es que realmente el universo es cuántico. Lo que pasa es que todavía no se ha llegado a saber cómo afecta en el macrocosmos el microcosmos de las partículas. Claro, tú fíjate que hay cosas que sobrepasan y que no son. Que ni siquiera pueden explicarse a las personas, porque si te dicen a ti que una célula, como he dicho antes, una célula está unida, entrelazada a otra, y que cuando cambia una, cambia la otra, y que si una célula está aquí y la otra está en la otra punta del universo, que la luz tardaría en llegar, por ejemplo, 100.000 millones de años luz, y resulta que esta célula cambia, instantáneamente cambia aquella que está a 100.000 millones de años luz, ¿cómo te entra eso a la cabeza cuando están diciendo más rápido que la luz no hay nada? Más rápido que la luz no hay nada. ¿Cómo puede cambiar algo instantáneamente en el otro lado del universo? Eso es la fe mueve montañas. Entonces, claro, son cosas que se están descubriendo y ahora se queda uno perplejo ante todo eso. Claro, es que no es lo mismo que lo descubran los científicos que lo descubramos los de a pie. Hombre, es que, por ejemplo, la filosofía oriental ha hecho montones de descubrimientos que ahora está la ciencia sacándolos, porque todas esas conexiones lo sacó la Oriente. Y habló de los miles de años que gira, los 23.000 años que gira el Sol, que eso hace poco se ha descubierto. Lo hizo también la filosofía oriental. Y un montón de cosas sacaron de la filosofía oriental que ahora la ciencia está dando cuenta que es cierto. Que es cierto. A mí me gusta mucho eso que dices tú, Pedro Pablo, de que ellos ya, lo del concepto de Dios. Que la diferencia entre Occidente y Oriente es que nosotros estamos debatiéndonos si existe o no existe,
y Oriente lo que piensa es que existe y hay que averiguar la manera de llegar a él. Esa es la diferencia. Una diferencia muy Pero claro, grande. que existe o no existe son los científicos. Las personas normales, bueno, el 80%... hablo de la civilización como... No, creemos que existe sin duda. Bueno, los estados son aconfesionales ahora. Sí. Quiero decir que al final es una cosa que se respira. Aunque muchos en Occidente creamos pero fíjate en la metafísica o en Dios en concreto, o claro, la idea del universo, la trascendencia, al final en la sociedad se respira el ateísmo. Eso pero fíjate que ángeles, por ejemplo, con una encuesta, la mitad de los americanos creían que los ángeles existían. Y más de la mitad que existe tu ángel de la guarda. O sea, la ciencia podrá decir lo que sea, pero la gente en sí tiene su creencia. Sí, pero por eso está ese debate. Entre que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, y estamos enredados en eso. Entonces en Oriente no suelen estar enredados en eso, todo el mundo acepta una realidad, digamos, trascendental, y entonces esa realidad trascendental está, bueno, hay que saber llegar, hay que saber conectar. Van a pasos de gigante por delante de nosotros en ese aspecto, en otro, no sé. Sí, bueno, yo pienso que sí. Margarita, una cosita pequeña. Pequeña. Yo, la parte espiritual no hay que olvidarla. La experiencia de lo divino, de Dios, tampoco, al hilo de lo que decía Pedro Pablo de los orientales, no, la ascensión del ser, o sea, la evolución del ser humano no es tanto que el hombre sea consciente de Dios, sino que el hombre anhele a Dios. Muy bien. Pedro Pablo, ¿quieres decir bueno, algo yo más? sí quiero resumir hacer como un titular, ¿no? Para mí sería como: camina atento para conectar con tu corazón. Es lo único que quería añadir. Ya sabéis, a mí lo que más me gusta es que estoy absolutamente convencida de que después de este cuerpo, cuando este cuerpo ya no esté aquí, yo voy a estar en otro lugar, y eso me llena de consuelo. Buenas tardes, y me ha encantado estar con vosotros un día más. Pepe. Muchas gracias, Susi. Margarita. Gracias, Susi, por proporcionarnos este momento. Pedro Pablo. Muchísimas gracias, Susi. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, y recordad, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. En el próximo programa, mucho más y mejor. Hasta siempre.